No hay nada mejor que estar juntos, unidos en un mismo espíritu y en un solo corazón. Bienvenidos a la casa de Dios. Buenos días, amados amigos, hermanos que nos escuchan, que nos han seguido a lo largo de todo este tiempo. Hoy en nuestro primer servicio, este saludo, cuando algunos estamos en vacaciones, yo me encuentro aquí en el municipio de Ayapel y ustedes ven de fondo la ciénaga de Ayapel, que quise compartir con ustedes este espacio tan precioso que Dios nos ha regalado. Quiero saludarlos con ese saludo que el apóstol Juan hizo al amado Gallo allí en la tercera carta del apóstol San Juan. Es mi deseo para ustedes, como también decía el apóstol Juan a Gallo: amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Tengo una gran inquietud para recordar a lo largo de todo este año, y esa inquietud es que este año ustedes puedan crecer en la fe junto a su familia. Que la fe sea transmitida, que la fe sea compartida con la esposa, con los hijos. El Señor, en ese propósito del cumplimiento de su profecía, de que se cierre esa brecha en los tiempos que vivimos, quiere acercar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y lo que hasta el momento se ha vivido es un distanciamiento. Por eso quiero compartir con ustedes esta lectura que está en el libro de Jueces, en el capítulo 2, desde el versículo 10 hasta el versículo 15, en el contexto de un pueblo que ya estaba habitando en la tierra conquistada de Canaán. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. ¿Por qué? Porque se levantó una generación que no conocía al Señor. De alguna manera, los padres no supieron transmitir a los hijos las hazañas del Señor, la palabra de Dios, lo que Dios había hecho con ellos. Hoy, en ese propósito del plan de Dios de acercar a los padres con los hijos, por medio de su palabra, de transmitir la fe, es muy importante
Y es mi oración en este año que podamos ser convincentes, que podamos transmitir nuestra fe en Cristo a nuestros hijos. Lo primero es que nosotros mismos creamos y vivamos de acuerdo a la fe. Porque la primera enseñanza que reciben a nuestros hijos no es de que nosotros le leamos solamente la palabra de Dios, sino que ellos nos vean actuar como personas de fe en Dios, en nuestro andar diario. Y que los testimonios que vayamos recogiendo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo podamos compartir a nuestros hijos, para que ellos crezcan en fe. Oremos para que esa brecha, ese distanciamiento de los padres con los hijos se acorte como está profetizado, que hagamos el esfuerzo de compartir nuestra fe a nuestros hijos, con nuestros hechos, con nuestras acciones, de manera convincente. Oremos. Padre Celestial, gracias por el don de la vida, gracias por la salud, gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Te presentamos a nuestra familia en este año para que tú los acerques a ellos, a ti, para que tú te reveles a sus corazones y nosotros seamos partícipes de los testimonios y podamos podamos meter a nuestros hijos en ese contexto de fe, para que ellos puedan entrar en esa bendición que es conocerte. Bendecimos nuestra familia y que la familia en todas las naciones de la tierra sea un instrumento que tú utilices para sanar la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos, es tiempo de alabanza. Exaltaré tu majestad, me levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración. Señor, tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, así sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque eres digno, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Señor, en este tiempo venimos delante de ti a adorarte, porque tú eres bueno, Dios, porque nos amas, porque nos has librado, porque nos has sanado, Señor, y rendimos hoy nuestro corazón delante de ti. Anhelo
siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo adorarte a ti, Señor, solo a ti, mi Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Porque nuestros niños son en sí mismo una riqueza para la humanidad y también para la Iglesia. Oremos por los niños de la congregación. Buenos días, hermanos. Hoy tengo el honor de hacer una oración por los niños. Por eso les voy a leer Mateo 19, del 13 al 15, donde dice Jesús bendice a los niños. Entonces dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí.
Los niños son la semilla del futuro, son la esperanza de un mundo mejor. Por eso, en esta mañana, elevo una oración por los niños del mundo, por los niños que están por nacer, por los huérfanos, por los niños maltratados, por los niños abusados, por los niños que no tienen hogar, por los niños acosados sexualmente y muy especialmente por los niños de nuestra congregación. Gracias, Padre, gracias por los niños, Padre Santo. Tú dijiste, dejad que los niños vengan a mí. Dales el espacio, Señor, dales el lugar que ellos merecen en el mundo. Bendice a cada niño de esta congregación, Señor, bendice a sus familias, protégelos siempre, Señor, y llénales ese tanque de amor a cada uno de ellos para que ellos lo reflejen en el mundo, en sus colegios, en su entorno, Señor, que reflejen el amor tuyo, Padre amado, tu luz. Te pedimos porque crezcan cada día, que maduren en ti, Señor, y que en un futuro sean los evangelistas, que lleven tu palabra, los misioneros, Señor, que tú estás preparando. Gracias, Padre, porque tú eres el mejor Padre del mundo, Señor. Llénanos, Padre, llénanos para tanto a nosotros como a nuestros hijos, Padre amado. Te damos gracias infinitas por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo he orado. Amén. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Disfrutemos la palabra de Dios. Hola a todos, es una gran alegría para mí el estar nuevamente con ustedes y doy gracias a Dios por la invitación que recibí para dar la enseñanza en este inicio de año. Hoy el tema que he seleccionado lo he llamado No te rindas, inténtalo de nuevo con Jesús. Y me basé en Proverbios capítulo 14, versículo 23, para desarrollar esta enseñanza. Voy a invitarlos que abran sus Biblias en este pasaje. Proverbios capítulo 14, versículo 23. Inicia un nuevo año y como todo nuevo año genera ilusiones, pero también muchas responsabilidades y temores. Me gusta como lo expresaron William y Jimenita Gómez en un mensaje que me enviaron. Dicen ellos, comienza un nuevo año. Estamos llenos de expectativas, ilusiones, anhelos, incluso temores. Pero una cosa podemos asegurar, vienen cosas nuevas, vienen cosas buenas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. El futuro de los justos es halagüeño. Proverbios 10, 28. ¡Qué bueno! Alabemos al Señor. En todo comienzo de año se generan tres grandes afanes. El primero, el buscar tendencias o predicciones. El segundo, el afán por evaluar lo que se ha realizado. Y en tercer lugar, el pensar en los nuevos propósitos. Pero estos afanes nos generan nostalgia, tristeza, generalmente por la sensación de la rapidez con la que pasó el tiempo. Y tal vez porque no alcanzamos lo establecido, o tal vez por pensar en lo que dejamos de hacer, o lo que pudimos haber hecho y no hicimos, o tal vez por los cambios que queríamos realizar en nuestras vidas y no realizamos. Es importante entonces buscar las tendencias correctas en las diversas áreas en que vamos a proyectarnos. Y es por esta razón que me llamó la atención el siguiente mensaje que recibí, y no dudo
que si tenemos presente estas predicciones, nuestro ejercicio de evaluación y proyección del año entrante estará centrado en la voluntad del Señor. El mensaje dice el top 10 de las predicciones. La Biblia seguirá teniendo las respuestas. La oración seguirá obrando. El Espíritu Santo seguirá moviéndose. Dios seguirá habitando en las alabanzas de su pueblo. Seguiremos teniendo prédicas ungidas por Dios. Seguiremos teniendo los cánticos de alabanza. Dios seguirá bendiciendo a su pueblo. Todavía seguirá habiendo espacio en la cruz. Jesús seguirá amándote. Jesús seguirá salvando a los perdidos. Pero me gusta también un artículo que salió en El Tiempo el 26 de diciembre del 2018 en el área de tendencias. Y este artículo decía: no se dé tan duro y siga adelante. Sin importar si los 365 días que están por terminar fueron buenos, regulares o malos, es clave hacer un corte de cuentas, evaluar qué logró, qué perdió y las metas para el próximo año. Por eso hoy, basado en la palabra de Dios, estaré dejando las bases de un modelo para evaluar los resultados del año pasado, aprendiendo de lo que hemos vivido, y el establecimiento de nuevos propósitos para el nuevo año, definiendo los pasos a seguir que nos acerquen a nuestro propósito de vida. Leamos entonces Proverbios capítulo 14, versículo 23. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Quisiera que me acompañaran en una oración para iniciar entonces la enseñanza del día de hoy basado en Proverbios 14:23. Padre, agradecemos tu palabra. Bendice hoy tu palabra de una manera especial. Enséñanos a fortalecernos en ti para esforzarnos en tu gracia, en el logro de nuestros propósitos, en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Muchos proverbios alaban la diligencia y el esfuerzo y los beneficios que traen, estableciéndolos como la base del éxito. Pero también muchos proverbios condenan el quedarse en solo palabras y en la pereza y las consecuencias que esto trae, y las establece como las bases del fracaso. Veamos algunos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para reforzar lo que he acabado de decir. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. Proverbios 12:11. El que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Proverbios 12:27. El perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Y el Salmo 27 nos dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre de el Señor nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos exhorta a esforzarnos en la gracia y fortalecernos en el gran poder del Señor. Veamos, por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. En Filipenses 4:13 nos dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice el apóstol Pablo: por último, fortalézcanse en el gran poder del Señor.
Lo que nos enseñan entonces todos estos pasajes es que si estamos en Cristo, no podemos seguir adelante en nuestras propias fuerzas. Solamente por la gracia de Dios podemos ser fieles al propósito que Él tiene para con nosotros. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos en este momento es, ¿qué nos implica esforzarnos en la gracia? Permítame dar respuesta a esta pregunta apoyándome en lo que nos enseña John Maxwell en su libro Las 17 cualidades esenciales de un jugador de equipo. Nos dice entonces John Maxwell que esforzarnos en la gracia es dar todo lo que tenemos. En otras palabras, exigirnos al máximo de nuestras capacidades. En segundo lugar, esforzarnos en la gracia es trabajar con determinación, no recostarse en la buena suerte o en la casualidad o en el destino para alcanzar el éxito, sino tenemos que tener una vida intencional, trabajar con determinación y en la búsqueda de un propósito. Thomas Edison dijo: yo comienzo cuando el último que lo intentaba se aburrió. Pero en tercer lugar, esforzarse en la gracia es parar cuando el trabajo esté hecho, no cuando esté cansado. Robert Strauss lo ilustró de una manera muy interesante con la siguiente frase: el éxito es un poco como luchar contra un gorila. Usted no deja de luchar cuando está cansado, sino cuando el gorila está cansado. Para identificar nuestro modelo de evaluación y proyección, vamos a iniciar identificando los criterios de evaluación. Para eso, vayamos a Proverbios capítulo 4, versículos 25 al 27. Dice Proverbios: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. El primer criterio de evaluación es el criterio de dirección. Dirección da respuesta a la siguiente pregunta: ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Mis acciones, ¿hacia dónde me están llevando? Por eso dice el rey Salomón en este proverbio en 4:25: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3 versículo 2: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, las Escrituras nos llaman la atención a que no hay mayor pérdida de tiempo y recurso que creer que vamos por el camino correcto o haber recorrido un gran trayecto para descubrir que seguimos la dirección incorrecta. En otras palabras, llegar al final de la escalera para saber que estaba en la pared equivocada. El segundo criterio es el criterio del cambio. El cambio nos da respuesta a la pregunta: ¿de qué me debo despojar? Proverbios 4:26 nos dice: endereza las sendas por donde andas, allana todos los caminos. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 22 nos dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Me sorprende ver cristianos aferrados a su pasado, viviendo siempre en la misma rutina, resistiéndose a dejar la tradición, lo familiar, sin tomar riesgos sabiamente para enfrentar lo desconocido. Pero también en el otro extremo me sorprenden los cristianos que viven en un cambio continuo, en una gran variabilidad, detrás de cada cosa que consideran novedosa. Creo que el apóstol Pablo
es claro. Nosotros debemos de despojarnos de todo lo que es respecto a la vida que llevábamos antes. Y se nos enseña quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Por lo tanto, nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo formen el carácter de Él en cada uno de nosotros y realizar los cambios que debemos de hacer en nuestra vida para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y podamos ser el tipo de persona que Él quiere que nosotros seamos. El tercer criterio es el criterio de las prioridades. Las prioridades dan respuesta a la pregunta: ¿cuáles son mis valores? Proverbios 4:27 nos dice: no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Josué capítulo 1 versículo 7 nos dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Es un serio error no hacer primero lo primero, como el título del famoso libro sobre el manejo del tiempo de Stephen Covey. Es un serio error hacer primero lo que deberíamos hacer hacia el final. En otras palabras, ponernos primero los zapatos y luego las medias. El cuarto criterio que debemos de tener presente en nuestra evaluación es el criterio del crecimiento. El crecimiento da respuesta a la pregunta: ¿qué tanto he avanzado en mi madurez espiritual? Y aquí vale la pena entonces leer nuevamente Proverbios 4, del 25 al 27. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, y apártate de la maldad. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 5, versículo 14: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. El no crecer es anormal, tanto en el sentido físico como espiritual. El apóstol Pablo nos pone como medida de crecimiento una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Habiendo identificado los criterios que vamos a considerar para hacer la evaluación, ahora tenemos que analizar e identificar cuáles son las variables a considerar. La primera variable es la variable del tiempo. Isaías capítulo 43, 18 al 19 nos dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Entonces, nuestra evaluación y proyección de metas debemos realizarlas en el contexto del tiempo en dos sentidos. En primer lugar, teniendo en cuenta el ayer para aprender, el hoy para vivir y el mañana para proyectarlo. Y en segundo lugar, tener en cuenta que los objetivos tienen un punto final dentro de un marco particular del tiempo. Por consiguiente, los objetivos y las metas tienden a ser de tres clases: inmediatos, a corto plazo y largo plazo. La enseñanza que encontramos en la Escritura es que debemos de vivir en el presente, debemos de vivir en el hoy, en nuestro día a día. Deuteronomio capítulo 30, versículos 14 al 16 nos dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes.
Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. El apóstol Pablo es un buen modelo de esta enseñanza. Si vamos a Hechos capítulo 26, versículo 22, dice el apóstol Pablo: pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Entonces veamos cómo el apóstol Pablo tenía esperanza en el mañana. Esto basado en sus experiencias y aprendizajes del ayer mientras vivía en el hoy. Apliquemos entonces ahora los criterios de evaluación que identificamos a esta variable del tiempo. Si aplicamos el criterio de dirección a dónde vamos, a la variable del tiempo, tendríamos que decir que es irresponsable seguir avanzando sin asegurarnos hoy que vamos en la dirección correcta. Si aplicamos el criterio del cambio, o sea, de qué nos hemos despojado, tendríamos que decir, es irresponsable esperar un mañana diferente sin hacer cambios en el presente. Si aplicamos el criterio de prioridades a la variable del tiempo, recordemos que las prioridades nos dicen lo primero, qué es lo primero de lo primero, tendríamos que decir que es irresponsable dar importancia a lo que no tiene valor, dejar de hacer hoy lo que debemos hacer por hacer hoy aquello que nos gusta, aunque sea necesario e importante. Y por último, apliquemos el criterio crecimiento, o sea, el criterio de madurez a esta variable del tiempo. Y tendríamos que decir que es irresponsable esperar un desarrollo en el mañana sin experimentar un crecimiento en el hoy. He identificado los criterios de evaluación y comencé a mirar las variables que tenemos que considerar, y la primera variable es la variable del tiempo. Ahora vamos a identificar la segunda variable a considerar. Son las áreas que tenemos que identificar para evaluar y proyectar. Veamos qué nos dicen los siguientes versículos. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. Dice el apóstol Pablo: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos dice el apóstol Pablo que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me identifico con Charles Stanley, que en su libro El éxito a la manera de Dios identifica 6 áreas que debemos de tener presente para nuestras proyecciones y evaluaciones. La primera de ellas, el área espiritual. En otras palabras, el área de mi relación con Dios. En segundo lugar, el área personal. Es el área de mi relación conmigo mismo. El área familiar. El área de mi relación con mi familia. En cuarto lugar, el área profesional o ministerial. Es el área de mi relación con el trabajo y con mi ministerio. En quinto lugar, el área social, o sea, el área de mi relación con mis amigos. Y en sexto lugar, el área económica, el área del manejo de las provisiones que Dios me da. 6 áreas que debemos de tener presentes para evaluar nuestro ayer y las 6 áreas que debemos de considerar para proyectar en el siguiente periodo, en este caso para el año entrante, cada una de estas áreas. Ahora identifiquemos
otras variables, además del tiempo y de las áreas a considerar. Es el concepto del éxito y fracaso. Éxitos y fracasos. En el Salmo 84, versículos 11 y 12, nos dice el Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Notemos en este pasaje, en primer lugar, la promesa. El Señor, quien es nuestro sol y escudo, es quien nos concede el honor y la gloria, y nos brinda generosamente su bondad. Esto tenemos que estudiarlo con base en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que nos dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos dice la palabra de Dios: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Entonces, bondad en este pasaje de el Salmo 84, en el cual nos dice: dichosos los que en ti confían. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Bondad significa que Dios nos provee de todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pero como toda promesa del pasaje, también nos da una condición. La condición nos dice que esto está disponible para los que se conducen sin tacha, en integridad, en búsqueda de la perfección. El Salmo 25-21 nos dice: sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Como lo afirma Charles Stanley en el libro El éxito a la manera de Dios, Dios desea que tú triunfes y está comprometido con tu verdadero éxito. Una de las decisiones que debemos tomar para crecer en Cristo es determinar lo que debo creer. Y una de las determinaciones importantes es cuál es mi posición con respecto al éxito. William James lo llamó mordazmente la seductora diosa del éxito. Este síndrome tiene agarrada a nuestra sociedad. En las librerías encontramos gran variedad de libros que nos enseñan cómo tener éxito en todo, desde la vida sexual hasta jugar tenis, cómo vestirnos, cómo ascender en nuestra profesión. La publicidad nos muestra las imágenes de un hombre o una mujer de éxito, y todos estos conceptos están influenciando a los cristianos más de los que nos podemos imaginar. En líneas generales encontramos que el éxito, según el mundo, se puede medir en base en dos enfoques y en la combinación de estos enfoques. En primer lugar, se mide el éxito por la capacidad de comprar cosas. Y en segundo lugar, se mide el éxito en términos del logro en vez de dinero. Y en tercer lugar, se mide el éxito con la capacidad de comprar cosas y en términos de logros. Las personas se empeñan en lograr el éxito con base en estos conceptos, porque se imaginan que obteniéndolo encontrarán felicidad, paz, alegría y satisfacciones. Sin embargo, cuando se sigue la filosofía del mundo en cuanto al éxito, nada de la felicidad, de la paz, de la alegría o de la satisfacción les dura. A veces descubren demasiado tarde que han estado engañados en su comprensión de lo que significa éxito. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos en este momento es: ¿cuál es tu definición
de éxito? ¿Qué es para ti el éxito? Alguien lo definió de la siguiente manera: éxito es el logro progresivo de una meta digna. Charlie Stanley, en su libro El éxito a la manera de Dios, nos dice lo siguiente: si aspira a triunfar, primero debe saber a qué le está apuntando. Para un entrenador de fútbol, el éxito podría ser ganar un campeonato nacional. Para un vendedor, el éxito podría ser convertirse en el número 1 de su empresa. Para un estudiante universitario, el éxito podría definirse como obtener su grado. Para una ama de casa, el éxito podría ser tener una bonita vivienda. Para un hombre de negocios, el éxito podría estar en ganar $1.000.000 al año. Para un padre, el éxito podría ser criar sus hijos piadosos. Las definiciones van y vienen, dependiendo a quién le pregunta y quién lo haga. Me gusta la definición de Charlie Stanley y me identifico con ella cuando dice que el éxito es el logro continuo de llegar a ser la persona que Dios quiere que usted sea y lograr las metas que Él le ha ayudado a establecer. Nuestro enfoque humano para triunfar tiende a ser: he aquí mi meta. El enfoque del Señor es: he aquí la persona que deseo que seas. He aquí lo que deseo que hagas. Y he aquí cómo llegar a ser esa persona y cómo hacer esa tarea. Pero así como hablamos de éxitos, tenemos que hablar de fracasos. Para el fracaso estaré basándome en lo que nos enseña Rick Warren en un libro que se llama Respuestas a las dificultades de la vida. Y allí tiene un capítulo que tituló ¿Cómo me supero del fracaso? Se basó en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice el Evangelio: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban la red. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de las otras barcas para que lo ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Estos versículos nos enseñan en primer lugar que un fracaso puede convertirse en un escalón hacia el éxito. Este incidente en la vida de Pedro nos ilustra esta maravillosa verdad. Cuando nuestro mejor esfuerzo no basta, cuando nos preguntamos ¿qué saco con esto?, solo corro el riesgo de otro fracaso. ¿Habrá algo que pueda marcar la diferencia? Y hay 3 diferencias entre las 2 pescas, y estas nos aportan principios a seguir cuando nuestros mejores esfuerzos terminan en el fracaso. Podemos titular a estos versículos que hemos leído que Dios está interesado en tu éxito y a Él no le interesa tu fracaso. Nuestro Padre Celestial desea que tengamos éxito en la vida, tanto personal como familiar, y en nuestro crecimiento espiritual, al igual que en todas nuestras relaciones.
Tres principios, tres enseñanzas podemos sacar de estos versículos que hemos leído anteriormente. Primero, aprópiate de la presencia de Dios en tu vida. Lucas 5:3 dice: subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Aprendemos que la presencia de Cristo hizo la diferencia. En segundo lugar, coopera con el plan de Dios. Lucas 5:4 dice: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. La segunda vez que los discípulos fueron a pescar, lo hicieron bajo la dirección de Cristo, siguiendo sus instrucciones en obediencia. Aprendemos entonces que cuando Dios guía tu vida, no puedes fracasar. En tercer lugar, el tercer principio que aprendemos de estos versículos es: espere que Dios actúe. Lucas capítulo 5, versículo 5. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Para recuperarnos de un fracaso, debemos anticipar las promesas de Dios. Pedro esperó que Dios actuara, que cumpliera su promesa. Pedro no estaba esforzándose en sus propias fuerzas, sino que anticipó las promesas de Dios esforzándose en la gracia. Cuando procuramos la presencia de Dios en nuestras vidas, abrazamos el plan de Dios en nuestra mente y nos apropiamos de sus promesas en nuestro corazón, no podemos fallar. Empecemos por esperar resultados sobrenaturales. Por esa razón, inténtalo de nuevo con Jesús. Él hará la diferencia. Habiendo identificado en primer lugar los criterios de evaluación y en segundo lugar las variables que tenemos que tener presente, como las del tiempo, las áreas a evaluar, los conceptos de éxito y de fracaso, hagamos ahora un ejercicio práctico mediante la aplicación de los criterios de crecimiento y prioridad a las variables éxitos y fracasos en las áreas que vamos a evaluar y que vamos a proyectar. Recordemos que tenemos 6 áreas para poner en orden: la espiritual, la personal, la familiar, la profesional, la ministerial, la social y la económica. Vamos primero a mirar hacia atrás para aprender del ayer. Quiero que tomemos el criterio de crecimiento y lo apliquemos a estas áreas, identificando nuestros éxitos y nuestros fracasos. Pensemos y evaluemos qué crecimiento hemos tenido en cada una de estas áreas. ¿Hablo más con Dios? ¿Cuánto tiempo dedico para estudiar la Biblia? ¿Cuántos libros he leído en el año? ¿Cuánto de lo que conozco de la palabra de Dios lo aplico? ¿He permitido perfeccionar mis sentimientos mediante la aplicación de los principios? ¿Cómo he desempeñado mis roles en mi familia? ¿Soy un mejor esposo, padre, hijo? ¿Cómo están mis relaciones? ¿He aprendido a manejar los conflictos? ¿Cómo he gastado mi dinero? ¿Cómo lo he ahorrado? ¿Cómo lo he invertido? ¿A quién le he dado? ¿He dado con generosidad, con un corazón alegre? ¿Lo he gastado con sabiduría? Y ahora examinemos lo que ocurre en nuestra vida hoy. Quiero que tomemos ahora el criterio de prioridad y lo apliquemos a estas áreas, identificando nuestros éxitos y fracasos. ¿Qué lugar ocupa hoy mi relación con Dios? ¿Cuál es el lugar que ocupan hoy mis responsabilidades en los diferentes roles? ¿Qué lugar ocupa hoy mi familia? ¿Cuáles son mis prioridades? Hoy es mi presupuesto. ¿Cuáles son mis prioridades hoy en mi presupuesto de gastos, de ahorro, de inversión al dar? Podríamos decir honestamente hoy
que hemos puesto las primeras cosas en el primer lugar? Observemos ahora nuestra respuesta de crecimiento y de prioridad en cada una de estas áreas, y de esta manera vamos a identificar las enseñanzas de nuestro pasado. Ahora llegó el momento de hablar de la proyección, de mirar hacia el futuro. Y para ello tenemos que hablar de metas y peticiones. El Salmo 20, versículos 4 al 5 dice: que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Debemos entonces confiar en Dios, que nos ayudará a fijar las metas para nuestra vida. Nos llegó el momento de escribir nuestras metas, dadas por Dios. Recordemos que una meta es un enunciado de intención y que deben fijarse en el contexto del tiempo. Metas inmediatas, a corto plazo y a largo plazo. Veamos algunas sugerencias al tener en cuenta la definición de las metas para cada una de las áreas que vamos a proyectar y que hemos identificado. En primer lugar, tenemos que ser específicos en lo que intentamos lograr. Marcos 10:51. ¿Qué quieres que hagas por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. La importancia de ser específicos es que nos permite establecer la dirección hacia donde vamos y nos permite también evaluarlo muchísimo mejor que si tenemos unas metas generales o genéricas. En segundo lugar, si ya conocemos cuáles son las metas, tenemos que mirar a nuestro alrededor para identificar quiénes nos pueden apoyar, con quién tengo que hacer equipo, cuál debe de ser mi apoyo para lograr los propósitos que estoy estableciendo. En tercer lugar, debo de revisar estas metas y entonces debo de verificar que hay que fijar metas que no podamos alcanzar en nuestro propio esfuerzo, que esté más allá de nuestro alcance, porque de esta manera, cuando lo logremos, lo único que podemos hacer es darle gloria a Dios. En cuarto lugar, debemos de comprometernos con nuestras metas. En otras palabras, no escriba una meta ni haga estos ejercicios en la que realmente no tengas intención de trabajar para lograrlo. Y en quinto lugar, debemos de dar un paso a la vez. Tenemos que aprender a progresar día a día en la dirección adecuada. Solamente cuando nos arriesgamos a escribir nuestras metas, estamos dispuestos a confiar nuestras vidas en el Señor Jesucristo. Aprenderemos a caminar con Él hacia mayores alturas y vamos en búsqueda del éxito que Él desea y que ha planeado para nosotros. Para finalizar, apliquemos los criterios de dirección y cambio a las variables de las metas y peticiones para cada una de las áreas que vamos a evaluar y proyectar. Recordemos que tenemos 6 áreas sobre las cuales debemos de proyectar metas en cada una de ellas: espiritual, personal, familiar, profesional y ministerial, la social y la económica. Me gustaría ahora que tomemos los criterios de dirección y cambio y lo apliquemos a las 6 áreas identificadas. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué dirección he planificado para mi vida en cada una de estas áreas? ¿Qué cambios me ha hablado Dios que debo de efectuar en estas áreas? ¿Cómo pretendo llegar a lo que quiero en estas áreas? ¿Qué recursos necesito para cada uno de estos propósitos? Muy bien, para finalizar, recordemos los 2 pasajes con que
iniciamos esta enseñanza. Proverbios 14:23. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Y apropiémonos de Proverbios capítulo 10:28. El futuro de los justos es halagüeño. Confío en el Señor que estos principios que hemos estudiado de su palabra, para que al identificar este modelo de evaluación, nos sirva para identificar cuál es el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Y recordemos que a la luz de Lucas capítulo 5, en esa segunda pesca de los discípulos y de Pedro, la gran enseñanza es: no te rindas, inténtalo de nuevo con Jesús. Dios los bendiga y hasta una próxima enseñanza. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos por nuestros hermanos misioneros. Buenos días, hermanos. La bendición de Dios esté con ustedes, con sus familiares, con sus parientes. Espero que se encuentren muy bien de salud. Hoy quiero orar por nuestros hermanos los misioneros, por Alberto y Lida en los Nucats, por Hugo y Diana en los Pastos, por Humberto y Marta en Suba, por John y María Esther en Flandes y Wilson y Rocío en Francia. Hoy quiero hablar de la palabra denuedo. La palabra dice que Pablo le pidió a los creyentes de Efesios que oraran, le pidieran a Dios por denuedo en él. En Efesios 6:19 dice lo siguiente: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo los misterios del Evangelio. Denuedo significa valor, brío, coraje, intrepidez. Y creo que es una palabra muy apropiada para la labor que hacen nuestros hermanos misioneros. Y vamos a orar por denuedo en cada uno de nuestros misioneros. Padre, te damos gracias por la vida, por la salud, por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por esa maravillosa obra que hacen nuestros hermanos los misioneros. Queremos pedir especialmente por denuedo en cada uno de ellos. Dales el valor, Señor, dales el coraje para enfrentar los obstáculos a los que se someten diariamente. Muchos de ellos están llevando tu palabra en lugares muy apartados, donde pasan extremas necesidades, son sometidos a mucho peligro. Protégelos, Señor, cuídalos, Señor, pero sobre todo, dales el valor para que no decaigan y continúen llevando el ministerio, tu evangelio, a tantas personas que necesitan conocer de ti, Señor. Protege a cada uno de los misioneros, bendícelos, Señor, y dales la energía, el valor, para que continúen con tan loable obra. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Gracias, Iglesia, por acompañarnos una vez más en nuestro servicio virtual. Y no olvides, todo lo que sube a Dios en forma de oraciones, baja a nosotros en forma de bendiciones. Hasta la próxima. Damos gracias a Dios por su palabra en el día de hoy y quiero despedirme con esta palabra que está en Juan, capítulo 14. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor Jesús, allí desde el versículo 1. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que les voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas.
¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No estemos ansiosos, no estemos angustiados. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y en Él tenemos seguridad, tenemos vida eterna, en Él tenemos confianza. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor tenga de ustedes misericordia y los llene de su paz en este nuevo año, en el día a día. Que Dios les bendiga.